yo podría hablar pestes de Milei, pero me parece que el problema es más allá. Milei es uno, y si no viene Milei vendrá otro, porque Ujú, antes de Milei no estábamos mejor. ujú, Entonces, Milei lo que hace es ir acompañando, tal vez profundizando un poco más, pero una tendencia que viene describiendo la Argentina. ujú. Y no hay forma de revertirla, otra vez, si no se hace en términos formales lo que se hizo a comienzos del siglo XIX. Es decir, hay que cambiar la estructura de la Argentina. Y cambiar la estructura de la Argentina no la puede cambiar quien viene sosteniendo esta que no está funcionando. Es decir, como en cualquier equipo, digamos, un equipo que no funciona se cambia el técnico. Como decíamos al comienzo, hablando del 9 de julio, ¿no? Lo que uno aprendió de chico cuando habla del 9 de julio, se habla del el grupo de representantes de las Provincias Unidas que se reunieron en Congreso General Constituyente en la ciudad de San Martín de Tucumán y firmaron el acta de declaración de la independencia, ¿no? Es decir, este acta que fue la base fundacional de nuestro país. Bueno, eso lo podemos obtener en inteligencia artificial o, como bien decía, lo que estudiábamos en el Villiquen, pero me parece que el Día de la Independencia merece una profundización. Por eso estamos comunicados con Fabián Alari, historiador, doctor en historia, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires y también adjunto de la Universidad de San Luis. Escribió varios libros, entre ellos La Triple K, Hacendados en Armas. Hoy queríamos charlar con él en este día que se recuerda justamente la independencia sobre este tema. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, quería hacer de cuenta que somos tus alumnos y y que le querés explicar el 9 de julio. ¿Qué dirías? Bueno, mira, es interesante lo que vos hablabas sobre el relato que tal vez tu generación y la mía vivieron, que es digamos, el relato más acartonado, el relato más clásico, que tal vez no sea el relato que empezaron a recibir los chicos a partir de los 90, de los 2000 y sobre todo a partir del 2003, ¿no? Es decir, el público que tiene 40 o más años, 45 más, donde estamos nosotros, sí efectivamente recibió un legado muy muy acartonado donde, bueno, aparece, digamos, la Argentina ahí, eso es el inicio de la Argentina, y entonces la gente que, digamos, empezó a ir a la primaria o a la secundaria bajo el kirchnerismo, recibió, digamos, la historia posmoderna, una historia que se hizo en los 90 y a partir del kirchnerismo se popularizó y se transformó en historia oficial, que es la Ujú. historia de Samba, digamos, ¿no? Que aparece en Canal Encuentro, Sí. donde, digamos, la historia oficial, bueno, los historiadores oficiales y los nuevos dioses, digamos, a los que hay que venerar, tienen otros nombres que no son Levene ni Mitre, sino se llaman Gabriel Di Meglio, o Tulio Alperindongui, o Raúl Fradkin, ¿no? Es decir, uno, digo, para entrar en paralelo con por ahí otras emisoras que traen historiadores, o como Felipe Piña, por ejemplo, y esta gente, digamos, tiene ese nuevo, bueno, ya ese relato debe tener unos 20 años, Sí, pero es un relato que ya se instauró como relato oficial, ¿no? claro. Y es el relato, digamos, más populista, la idea de que, digamos, si bien no hubo una transformación sustancial, es la idea de un poco lo que aparece también en política, de buscar las minorías, ¿no? O buscar los elementos en los márgenes. Entonces, la cuestión es, bueno, entonces a partir de 1810 hay como participación popular, aparecen los negros, aparecen las mujeres, ¿no? Es decir, un poco esta política que aparece, digamos, a partir del 2010 sobre todo, digamos, extrapolada para atrás. Y yo creo que hay cosas que hay que dejar bien en claro. Y es cierto que esto no es la Argentina, es decir, en 1816 no es la independencia argentina. Como bien Ujú. vos explicaste, es la independencia de lo que se llama Provincias Unidas De- de Sudamérica, claro. ¿no? Que después le van cambiando el nombre, pero no importa. El del Río de la Por, Plata, ¿no? También.
Después le ponen Unidas del Río de la Plata en el 1817, cuando arman el manifiesto, ¿no? El primer manifiesto en 1816 es Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica. Un año después es manifiesto, es Unidas del Río de la Plata. Al margen de eso, digo, no es la Argentina por varias razones. La primera porque, digamos, para dar un ejemplo, quien redacta el acta que firman todos, el primer acta de declaración de independencia, es Mariano Serrano, que es diputado por Charcas, y que va a ser quien en 1825 redacte la independencia de Bolivia, ¿no? Es decir, el territorio es muy diferente, hay muchas provincias que no formaban parte del territorio, por ejemplo, pensemos en la Patagonia, Neuquén, Chaco, Formosa, que eran territorio indígena, y digamos provincias que sí participaban, como por ejemplo la del Alto Perú, hoy Bolivia. Pero también hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que digamos, ese Congreso de Tucumán retrospectivamente es considerado como el inicio de algo que luego se va a llamar Argentina, porque también recordemos que en ese momento ese territorio estaba en guerra civil. Estaban las provincias artiguistas y las provincias directoriales o lideradas por Buenos Aires. Y el Congreso de Tucumán se hace sin las provincias artiguistas, o sea, se hace sin Entre Ríos, sin Santa Fe, sin Corrientes, sin las Misiones y sin la Banda Oriental, que era parte, digamos, de las Provincias Unidas. Y Córdoba, yo diría la mitad de Córdoba, porque Córdoba manda un diputado, pero en realidad, digamos, el gobernador Díaz estaba entre los artiguistas y Buenos Aires, y en realidad estaba más con los artiguistas. Entonces, hay que tener en cuenta eso, es decir, ese Congreso se hace, no solamente no es la Argentina, sino ni siquiera es las provincias que lideraron la revolución. Es más, se hace ese Congreso justamente para tratar de, digamos, fortalecerse frente al artiguismo. Y además, como bien vos decías, es un Congreso constituyente que fue el que redactó la Constitución de 1819, que fue rechazada por todas las provincias y que generó la crisis de 1820. Entonces, cuando uno se pone a mirar todo el panorama, es muy diferente de lo que uno pensaba. Sí es importante que dos cuestiones. La primera, para señalar, es el contexto. Es un contexto muy, pero muy adverso. A nivel internacional, es la formación de la Santa Alianza, que es para que la gente entienda, es una alianza liderada por Rusia, por Prusia y por Austria, con participación británica, con la idea de, una vez que cae Napoleón, reconstituir las monarquías absolutas de antes de la Revolución Francesa. La idea de volver al mundo antes de la Revolución Francesa. Obviamente es una utopía, eso no se puede. Aconsejo muchísimo la novela Rojo y Negro de Stendhal, donde se ve eso. Sí. Pero, digamos, es un mundo donde está en contra de las revoluciones. Si nos vamos a América o al continente, todas las revoluciones de independencia fracasaron. México fracasó, Hidalgo y Moreno fueron fusilados. La revolución en Caracas es derrotada, sobre todo por el contingente que manda España con Morillo a la cabeza, ¿no? Es reconquistado Chile a partir de la batalla de Rancagua. Lo único que queda de revolucionario es la revolución con foco en Buenos Aires y en parte en Montevideo. Esa zona es la única que queda en todo el continente y la única zona que reivindica la revolución, yo te diría casi en todo el mundo. Es un texto muy adverso, y como te digo, muy adverso localmente porque es en medio de una guerra civil, y además adverso, por decirlo así, municipalmente, porque Buenos Aires está dividido. Recordemos que cuando aparece el Congreso en Buenos Aires, tiran abajo, ya venían tirando abajo diversos directores supremos desde Alvear en adelante, pero digamos, cae Díaz Vélez, cae Álvarez Tomás, asume González Balcarce, y se arma una especie de, por decirlo así, enfrentamiento civil en Buenos Aires entre los partidarios de González Balcarce, que eran más artiguistas, era el director, frente a Juan Ramón Balcarce, que era el hermano que viene con el ejército de la campaña para apoyar al director y sobre todo para apoyar al Congreso de Tucumán, porque González Balcarce no quería que Buenos Aires participe del Congreso de Tucumán. O sea, pensemos en todo ese escenario completamente adverso por donde se lo mire, y en ese contexto San Martín decide armar un Congreso, ¿no? Como para contraatacar, y además porque él necesitaba una declaración de independencia para conseguir apoyos comerciales y además
como bandera para la guerra que él iba a emprender, no solamente en el territorio de Cuyo, sino en Chile y luego en el Perú. Él quería esa bandera, quería la bandera de la independencia para salir a hacer la guerra más desembosada, ¿no? Y dejar de mentir con esto de, bueno, en realidad queremos a Fernando VII, ¿no? Porque además Fernando VII, cuando se le declara la fidelidad en 1810, Fernando VII está preso y no se sabe si no está muerto. Si piense, la gente tiene que pensar que de pronto no existía ni internet, ni las noticias, ni los satélites. Se sabía que estaba preso en Bayona, pero no se sabía, es más, en Francia, perdón, y no se sabía realmente dónde estaba y si estaba vivo o no. Entonces, jurar fidelidad a Fernando VII es... Ahora, Fernando VII había vuelto. Es decir que esa debilidad que había en ese momento de España, que muchos historiadores dicen, no era tan así. No, en 1810 sí, pero no en 1816. A partir de 1814 se restaura la monarquía, Fernando VII vuelve al trono y Fernando VII se dedica a reprimir a todos los que habían hecho la revolución en nombre de él. Es muy interesante para entender un poco la historia. No quiero hacer la comparación con Perón, ¿no? Que la gente quería que vuelva, él volvió y reventó a medio mundo. Bueno, eso es lo que hizo Fernando VII. Ahora, una cosa muy importante que tiene que ver con esta discusión, ¿no? Con otros historiadores que aparecen en los medios y que dicen que la transformación tiene que ver con la participación o con las formas de participación. Eso no es una revolución, digamos. Voy a dar un ejemplo. La ley Sáenz Peña, por la cual la gente puede participar más en política, no es una revolución. Es decir, que la gente participe más o menos no hace una revolución. Claro. Acá hubo una revolución por algo muy diferente a la identidad, muy diferente a la participación de los negros, de las mujeres o de la gente pobre. Hubo una revolución porque se transformó la organización social y la clase social que dirigía la sociedad. Eso es lo importante, eso es lo que ningún historiador toma en cuenta, y por lo tanto no puede entender las verdaderas transformaciones y las verdaderas causas de una guerra. Porque la guerra no era para que participe más gente, la guerra no era para que los negros participen más. Voy a dar un ejemplo, y ahora que yo estaba mirando, uno de los grandes próceres, digamos, y que acompaña a San Martín era Juan Pascual Pringles, muy conocido, que era de San Luis. El tipo ese tenía 3 esclavos tenía una gran propiedad. Y gente, incluso mucha gente que no quería que San Martín le saque esclavos. Lo que quiero decir es, no es eso lo que se juega en este periodo revolucionario. Lo que se juega es la transformación de la forma de organización social. Y eso me parece a mí que es el mejor legado que nosotros podemos tener de ese periodo. Es decir, la solución a las crisis sociales profundas, reiteradas y constantes, no es una pequeña reforma y no es más o menos participación en el sistema. Es la transformación del sistema, liderada por una clase social, que es lo que hizo la burguesía a comienzos del siglo XIX, y es la clase que hoy dirige los destinos de ese territorio, hoy llamados Argentina. Claro, es decir, es el avance. Sobreveníamos de una sociedad más feudal y avanza lo que es la burguesía, hacendados, comerciantes, ¿no? Que son los que pasan a dirigir al sistema en esos momentos. Claro, efectivamente, este territorio era parte de una monarquía feudal, regida por una corona y por una nobleza titulada, podemos decirlo así. Todos los funcionarios y los funcionarios importantes, coloniales, por decirlo así, eran miembros de la nobleza titulada, digamos, nombrados en la corte. Regían acá todavía relaciones fundamentales, serviles, por ejemplo, la mita en Potosí, que la minería es la principal producción, no solo en América, sino fundamentalmente en el Virreinato del Río de la Plata, que vive de la plata de Potosí. Esto también hay que entenderlo, hasta la Revolución, ¿no? Pero entonces las relaciones que estructuraban a toda la sociedad eran relaciones feudales, además porque digamos, el virreinato tenía que drenar recursos hacia la corona por, obviamente, vías feudales, es decir, por una cuestión de imposición política. Entonces, esa sociedad dominada por la nobleza y esa sociedad feudal es la sociedad que entra en crisis
no porque Napoleón invade España, sino entra en crisis, y es esa sociedad la que, digamos, decide, una parte de la sociedad, que es la burguesía, decide una transformación social que implica la violencia. En 1816 estamos en plena guerra a nivel continental. De hecho, es el inicio de las campañas de San Martín a nivel continental, y el rearme de Bolívar en el norte, y esa revolución necesita un programa, necesita una declaración, necesita ir a los pueblos a decir: acá esta revolución va a fondo y no hay vuelta atrás. Eso es lo que se hace, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Ahora, vamos a hacer una cosa. Tuvimos una descripción, a mi juicio, magistral sobre el 9 de julio, que sería bueno que esto lo pudieran escuchar y que se enseñara así en el primario, en el secundario, ¿no? Más que nada porque sé que en la universidad hay profesores como vos que lo pueden enseñar. Pero te voy a traer acá para que hablemos un poquitito cómo nos encuentra hoy el 9 de julio a grandes rasgos. Vos decís en el presente. En el presente, sí. Bueno, yo creo que, a ver, si lo tomamos en términos muy históricos, que es lo que me parece interesante, lo que vemos es que esa experiencia que se inició en esos años, entre 1810 y 1816, y que tuvo ese espaldarazo en 1816, se ha agotado. Sí. La experiencia de la Argentina como país capitalista se ha agotado. La hegemonía, la dirección de esta sociedad por parte de la burguesía, creo que se ha agotado. Cuando algo se agota y no se reemplaza, se va pudriendo. Y entonces los síntomas de esa pudredumbre van saliendo y se transforman en pobreza, miseria, falta de educación, falta de salud, falta de vivienda, todo lo que nosotros estamos viendo. Milei es parte de ese proceso de descomposición. ¿No? Es decir, no es un elemento que va a tratar de recomponer al país, sino es simplemente las formas en las cuales va encontrando la política de adaptar la sociedad a esa decadencia. ¿No? Cuando dice, bueno, Milei no invierte en educación, bueno, es la forma que tiene el capitalismo argentino de que la sociedad se adapte a su decadencia. Cuando Milei dice no hay plata, lo que está diciendo es, efectivamente, un país agrario como la Argentina no puede sostener toda la estructura que tiene que sostener. Y en lugar de decir, bueno, entonces dejemos de ser un país agrario y seamos un país industrial, bueno, no, esto es lo que nos toca, esto es lo que somos. Y entonces no es que la producción tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad, sino que la sociedad tiene que adaptarse a lo restringido de la producción, en sentido del cual lo que quiere hacer la burguesía o lo que puede hacer este empresariado. Entonces, la Argentina se crea en el siglo XIX como un país agrario. Que un país desierto, porque cuando uno piensa en los intelectuales del siglo XIX, están pensando siempre en el desierto, es un país con muy poca población, bueno, puede ser sostenido en principio por una producción agraria que está en ascenso, en un mundo que está requiriendo cereales cada vez más, en mayor medida. Pero en la medida en la cual esa sociedad se expande, esa estructura se expande y en el cual los cereales ya no ocupan el centro del mercado mundial, porque digamos una cosa es a mediados del siglo XIX y otra cosa es ahora donde tenemos mercados ya pasaron los autos, pasaron la industria aeroespacial, pasó el internet, pasó un montón de cosas, lo cual los cereales se van arrinconando en términos del mercado. No te puede sostener toda esta población. Entonces, yo podría hablar pestes de Milei, pero me parece que el problema es más allá. Milei es uno, y si no viene Milei vendrá otro, porque antes de Milei no estábamos mejor. Entonces, Milei lo que hace es ir acompañando, tal vez profundizando un poco más, pero una tendencia que viene describiendo la Argentina. Y no hay forma de revertirla, otra vez, si no se hace
en términos formales, lo que se hizo a comienzos del siglo XIX. Es decir, hay que cambiar la estructura de la Argentina. Y cambiar la estructura de la Argentina no la puede cambiar quien viene sosteniendo esta que no está funcionando. Es decir, como en cualquier equipo, digamos, un equipo que no funciona, se cambia al técnico. Claro. O al presidente del club, ¿no? Bueno, Es decir, en esa situación estamos. Claro, es decir, seguimos dependiendo uno cuando ve en estos días lo que pasa, el dólar, que liquidan o que no liquidan las divisas, que se colocan o no se colocan retenciones. Cuando uno ve todo eso, ve que siempre se está dependiendo de esto que decías vos, el modelo agroexportador, ¿no? Porque evidentemente no hay otra forma de que ingresen divisas, por ejemplo. Hay otra forma, pero no lo puede hacer esta clase Que no lo social. pueden hacer, Claro. El empresariado argentino no lo va a hacer porque el grueso del empresariado argentino, que es el que tiene más poder, que es el empresariado industrial, ese empresariado vive de la ineficiencia. Claro. Y no tiene ni el capital ni el interés para pensar en una inversión a largo plazo. Eso solo lo puede hacer el Estado. Por eso, digamos, la única opción para que la Argentina se desarrolle, que es la discusión que anda por todos lados. No quiero hacer chivo de otros programas, otras plataformas, pero Sí. hace poco Eduardo Zayat, no sé si se llama Eduardo Zayat, que es un economista muy importante del ámbito kirchnerista, abrió una especie de debate que tiene que ver con esto, con que la Argentina no se desarrolla. ¿Cómo hacer para que la Argentina se desarrolle? ¿No? Entonces él va entrevistando a diferentes gente, pero creo que es algo que anda rondando por ahí. Si uno mira el libro de Culfa, si uno mira anda rondando esta idea de la Argentina no se desarrolla. Claro. No es nuevo, porque son discusiones que ya vienen de los 60. Sí, las teorías me parece desarrollistas de Frondizi, claro, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se ha renovado porque hace, digamos, desde el año 2000, casi de los años 90 que no se trabajan estos temas en la Argentina. Yo creo que ahora aparece esta idea. La cuestión es, la preocupación está muy bien, la inquietud está muy bien y creo que va siendo compartida. El problema es, cómo la economía privada, el mercado, los capitales privados pueden hacer esto. Uno. Dos, ¿quién es el sujeto que va a encarar esa transformación? Y ahí está la discusión. Claro, acá también pesa un poco eso de que el reparto internacional del trabajo que se hablaba en los años 60, ¿no? Brasil industrial, Argentina agrícola ganadera, eso sigue pesando, ¿no? Es decir, sobre la mirada que tenía en ese momento el imperialismo, ¿no? Yo creo que esa es una mirada muy, voy a decir, panglosiana, para que la gente vea muy providencial. Que hay algo que hay un dios que se llama la División Internacional del Trabajo que le dice a cada país lo que tiene que hacer. Sí. Y pensar la historia de esa forma no es ver la dinámica interna de cada país. Claro. Porque con la idea de la División Internacional del Trabajo, entonces China, ¿de dónde salió? Claro. Y Estados Unidos, ¿de dónde salió? Porque Estados Unidos antes no era una potencia primera. ¿Y de dónde salieron las potencias asiáticas y Corea del Sur? Es decir, no es esta idea de que hay un Dios que ordena a todos y a cada uno le dice qué hacer. Claro, que no hay un determinismo histórico, ¿no? No, pero efectivamente, es decir, si vos, el capitalismo es un sistema de competencia y de tema de costos. Obviamente, si vos haces digamos, si la clase obrera llegara al poder de la Argentina, es evidente que no va a poder cambiar todo el sistema mundial. Claro. Y es claro que la Argentina va a tener que, digamos, por decirlo así, competir. Pero puede hacerlo si lo hace, digamos, el Estado puede hacerlo, porque el Estado, al concentrar la producción y pensar no una lógica particular, sino una lógica general, puede generar esa productividad. Doy un ejemplo. Ningún empresario va a invertir en infraestructura, porque porque no le va a dar ganancia. La infraestructura no te da ganancia, salvo que cobres peajes o cobres tarifas, digamos, elevadísimas, que justamente te sacan por un lado lo que te dan por otro. Claro. Ahora, el Estado sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque efectivamente eso da pérdida, pero si vos tenés empresas
que producen con esa infraestructura, en el global te da ganancia. Claro. ¿Se entiende? Cuando tenés una gran empresa estatal que tiene diversificada y encadenada, la producción, a la larga eso te da ganancia y además te permite ser mucho más competitivo. Uh-huh. Por eso digo, eso es imposible, por eso digo, la discusión con todas estas inquietudes que aparecen en los economistas, me parece a mí, no se puede resolver por la vía de apelar al empresariado. Y como cuando se apela al empresariado, terminamos en todas esas discusiones si tenemos el dólar bajo, el dólar barato, el dólar alto, las retenciones, y son todas, es toda una especie de, digamos, de tratar de hacer magia para ver cómo hacemos durar algo que en realidad estructuralmente no dura. Como vos decís, es un país agrario y depende de los dólares que trae el agro. No está mal, digamos, a ver, todo país depende de las divisas, ¿sí? Eso le pasa a todo el mundo. Ahora, cuando vos sos un país agrario, tenés lo que se llama estrangulamiento de divisas. Y entonces se empieza con todas las formas de la macro, la micro, el dólar, la deuda, los papelitos, la LELIC, la LECAP, o sea, porque efectivamente las cuentas no te dan. Está muy claro. Fabián, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación y realmente un gran aporte. Primero para recordar un poco de dónde venimos, de estas transformaciones que vos hablabas que tienen que ver con el principio del siglo XIX y después por lo que pasa actualmente, que de alguna forma es herencia de todo lo que vemos, lo que vivimos y que evidentemente se necesitan determinadas transformaciones. El tema que creo que yo no lo voy a ver es... Esperemos verlo. Vos sí, yo creo que vos sí. Yo, un problema biológico me parece. Te mando un abrazo grande, Fabián. Un gran abrazo, Roberto. Bueno, muchas gracias.